Bueno, acá ya se inició la grabación. Quisiera saber si ustedes están viendo y escuchando bien, a ver si dejamos de tener dificultades de conectividad. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Y se escucha? Sí, sí. Bueno, Clara, no sé qué problema está teniendo con su máquina entonces o con su conectividad, que está complicada. Bueno, como les decía, vamos a iniciar entonces nuestra cuarta clase virtual y en el día de hoy lo que nos propusimos es, estamos en pleno proceso de corrección de los parciales. Vamos, digamos, un poco más demorado porque también tenemos otra materia que también se tomó el sábado y estamos compartiendo un poco la corrección de unos y de otros para avanzar con ambas. Pero ya más o menos la mitad está leído y está evaluado. Vamos a hacer algunos comentarios y vamos a compartir con ustedes, a ver cómo lo pasaron este sábado, cómo les fue, cómo les resultó el protocolo, si ya habían tenido este tipo de examen. Después vamos a avanzar con el concepto de cambio en las organizaciones. Nosotros empezamos a analizar a la institución educativa especialmente, pero desde la mirada de la organización. Y en el encuentro anterior estuvimos un poco viendo cuál era el rol del liderazgo del director. Bueno, hoy vamos a profundizar en ese sentido, vinculando esos liderazgos con los procesos de cambio. Por eso el tercer punto dice, analizar las diferencias en las organizaciones según el liderazgo que predomina, porque vamos a ver que tienen particularidades que hacen que la organización pueda ser de una manera o de otra según cómo se la lidere y cómo se la gestione. Son conceptos que van vinculados, si bien nosotros lo estamos separando para poderlos estudiar, el tema de gestionar la institución, de conducirla o de gobernarla, está vinculado con el tema del liderazgo. Y como dijimos en la clase anterior, no necesariamente en todas las situaciones va a ser el director quien lidere. En algunas oportunidades será el director, pero en otras puede delegar ese liderazgo en otras personas de la institución que quizás están en mejores condiciones o tienen otro tipo de información o de manejo de lo que quieren trabajar. Bueno, acá está llegando Clara. A ver si nos escucha. Está, bueno, Sí, hola, buenas tardes. Tengo un problema con la computadora, no puedo entrar, pero bueno, estoy con el teléfono. Ah, bueno, ahora se te ve y se te escucha, Clara. Sí, yo tengo la computadora prendida, cuando se soluciona, y si es que se soluciona, cambio de dispositivo. Bueno, perfecto. Nosotros mientras avanzamos. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto, que tiene que ver con la resolución del examen parcial. Antes de avanzar en qué estamos mirando nosotros en la corrección y las características que estamos viendo de cómo resolvieron el parcial, nos gustaría escucharlos a ustedes qué pasó este sábado cuando abrieron el protocolo, cuando se encontraron con él y cuando tuvieron que empezar a trabajarlo. Laura, Rosa, Alejandro, que están conectados desde tempranito, fueron unos de los primeros en estar llegando. ¿Pueden compartir algo de su experiencia con la resolución del parcial? Bueno, buenas tardes. Hola, Laura. En lo personal, cuando abrí el parcial, me pareció un parcial interesante en la forma que estaba planteado, porque implicaba poner mucho de nuestra mirada, lo cual eso me parece que lo hace más significativo. Sí me llevó bastante tiempo, porque eran como puntos que exigían una elaboración y que nada, en lo personal me hacía como detener
a pensar, repensar, tener a mano los textos, volver a releer. Desde ese lugar lo sentí como un desafío, pero un planteo interesante. ¿Y más o menos qué tiempo te llevó de resolución? Hice una primera parte en 2 horas, después necesité tomarme una pausa para volver a releer, volver a rechequear algunas cuestiones, nada, que implica la redacción cuando está, Sí, digamos, en ligado a la producción. reflexión y en cuanto a la producción, y después 1 hora más que me llevó, digamos, terminar de redondear, y los 2 últimos puntos que me los dejé en esa pausa, como hice primero los primeros, pausa, y después volví a retomar. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar cómo recibió el protocolo? En realidad estaba previsto para 2 horas y media, 3 horas. Les habíamos dicho que no hacía falta hacerla toda, desarrollar todo junto, ¿no? Por lo que comenta la colega, que lo hizo como en 2 partes, ¿no? Era una de las maneras posibles. Sí. Y bueno, nosotros lo que vamos leyendo es en esto que Laura está diciendo, son preguntas a desarrollar, y en ese caso hay desarrollos diversos. Hubo quien detalló y aclaró y puso ejemplos, y es un examen muy completo, y hubo otros exámenes que están más generalizados. Entonces, en relación a eso, queríamos compartir que primero de todo ustedes tenían la lectura de un texto que tenía que ver con trabajar datos, que es uno de los temas que trabajamos en la primera unidad. Y tenía 2 subtítulos ese texto: si los datos son relevantes y si el dato permite la transformación pedagógica. En ese sentido, quería comentarles que encontramos aquellos que realmente pudieron hacer la vinculación entre lo que habíamos estudiado y el texto, y quienes desde sus saberes previos o desde los saberes que construyeron, respondieron estas preguntas sin establecer estos lazos y sin fundamentar teóricamente. Hubo quienes realizaron citas perfectas, donde pusieron no solo autor, sino qué párrafo tomaban de ese autor. Estas son las distintas maneras en que ustedes lo fueron escribiendo, que esto va a hacer que nosotros tengamos valoraciones diferentes en esos relatos. En la primera pregunta, que era explicar o definir o desarrollar qué es una buena escuela, no hay errores conceptuales, todos pudieron dar cuenta de esto, pero acá apareció esta diferencia: quién fundamentó, quién puso citas, quién hizo esos enlaces entre lo que decía el texto y lo que habíamos estado estudiando, y quienes solamente respondieron la pregunta y relataron desde ellos mismos que es una buena escuela. Entonces acá tenemos como grados de valoración en esta resolución. Después ustedes tenían que vincular esa buena escuela y el rol del equipo directivo con 3 características que daba la nota, y acá también encontramos diferencias. Hubo quienes hicieron estas relaciones hablando de qué pasa con las clases si no se utilizan los datos o si no hay un directivo que esté informado realmente de cuál es la situación de los cursos, y que acá también ampliaba, ¿no? Hay quienes no solo incluyeron al director, sino que ponen también al docente, y en algunos casos inclusive el conocer características de la comunidad, cómo permiten profundizar estas visiones y estas maneras de comprender cuál es la mejor propuesta para este grupo de alumnos. Que en definitiva es principalmente esto lo que uno quiere, que estos datos sirvan para tomar las mejores decisiones en relación a ese grupo de estudiantes o esa comunidad. Si no, es como decía la misma nota, ¿no? Una acumulación de datos sin que sean utilizados no tiene mayor sentido. Es como todo un trabajo y horas de trabajo que no son realmente aprovechadas. Miriam,
Sí. Sofía dice, buenas tardes, en lo personal me resultó muy complejo, pero interesante. Bueno, sería bueno que nos expliquen en qué sentido complejo. Quizás un poco lo que hablaba Laura, ¿no? Esto de tener que dedicarle tiempo y esta necesidad de ir y volver a los materiales, que es una de las características que intentamos que sea el desafío de resolución del parcial, ¿no? Que sea una oportunidad para profundizar lo que estamos estudiando. Es una instancia más de enseñanza para nosotras, que además, bueno, tiene una valoración cuantitativa porque así nos lo están pidiendo, pero en realidad es motivo de revisar lo que estamos estudiando. Esa es la principal intención. Así que si ella quiere profundizar la idea de en qué le pareció o le resultó complejo, capaz que lo podemos pensar juntos y también nos sirve para tener en cuenta la resolución del segundo parcial, ¿no? ¿Estás ahí, Sofía, para ampliar? Como para saber cómo lo están viviendo ustedes también. Bueno, mientras avanzamos. Sí. Bueno, acá tenemos entonces el avance en el protocolo que después pedía, había ahí una propuesta de variables, 3 variables que incidían, o 4, en la calidad educativa y tenían que elaborar un instrumento. Les queremos decir que realmente nos sorprendieron gratamente con todas las propuestas que fueron haciendo. La mayoría elaboró el instrumento, plantean que lo trabajarían con el Google como para poderlo hacer virtual si se puede y si no en formato papel. Y acá también encontramos estas diferencias. Hay quienes explicaron qué tomarían, cómo lo harían y por qué, y hay quienes no, que respondieron y elaboraron un posible instrumento de recolección de datos. Entonces acá tenemos como distintos grados de desarrollo, pero hubo propuestas muy interesantes. Muy pocos dejaron la propuesta ahí en Word, en el protocolo, y decir, esto es lo que tomaría. Son los menores casos que encontramos con ese desarrollo. Todos pudieron avanzar y vincularlo inclusive con lo tecnológico. Hay quien hizo toda una propuesta de una encuesta gamificada, que está muy interesante. Indaga sobre la motivación de los alumnos y pregunta con qué color identificaría, que me pareció súper concreto el que ellos puedan visualizar, pensar que son adolescentes entre 13 o 17 años, y darles así elementos que son muy concretos para que ellos puedan expresar qué les interesa, qué los motiva. Me pareció que era una muy buena estrategia esa propuesta. Hay otros que hicieron preguntas más directamente decir, ¿qué te motiva del aprendizaje? Que eso se lo señalamos. Son preguntas tan directas que se responden por sí o por no, que les van a dar una información probablemente cuantitativa, decir, bueno, ¿cuántos alumnos están motivados y cuántos no? Pero no pudieron avanzar en intentar comprender un poco más qué les estaba sucediendo a este grupo de alumnos. Y hay otros que sí, que avanzaron. Que quizás, Clara, si ellos quieren, después que pase todo lo del parcial, lo que son estos recursos que armaron, podemos llegar a compartir algo, ¿no? En el aula. Sí, yo lo que les quería preguntar si habían interactuado entre ustedes para resolver alguna duda, comparar alguna cuestión, cómo fue ese trabajo de elaboración. ¿Fue solamente individual o hubo instancias de compartir? Por esto que habla Mía, ¿no? De los instrumentos, sí. que a veces no es tan simple. No. Están muy callados, estamos solas, Miriam. Me parece que sí, que hoy estamos ya mes de mayo. Laura. En lo personal, como expresé antes, implicó para mí, ¿no?, mucha concentración y poder, ir como entendiendo cada una de las consignas, desarrollando por etapas, así que no me di el tiempo de poder hacer una compartida con otros o con otras para evacuar alguna duda, tal vez porque estaba como muy metida en eso. Y hubieran
necesitado así alguna instancia de consulta. Yo encontré un comentario en mi correo, pero que era solo que preguntaban por el protocolo, así que nada significativo. Pero no sé si hubo necesidades porque nosotros en otro año con Clara organizamos en 2 horarios de estar un ratito en el campus, informándoles a ustedes de qué hora a qué hora estábamos, por si había consultas, pero como no lo pudieron, no lo aprovecharon, no lo usaron, dijimos, bueno, este año nos animamos y los dejamos con el protocolo. Pero bueno, estamos también probando a ver cuál puede ser la mejor manera. Bueno, no sé, Miriam, no hay más nada de parciales. ¿Algo más que querías comentar? Sí, y después del último punto que estaba relacionado con un plan de mejora institucional. Ahí quisiera señalar que lo que encontramos es que este plan de mejora institucional, muchos remitieron a la planilla de diagnóstico, que habla fuerte Romero y que habla fuerte Birz como un posible recurso. Algunos detallaron algo y otros no, solamente la mencionaron, pero muchos otros hicieron referencia a su propuesta de clase. Entonces ahí decirles que lo que estábamos planteando, el plan de mejora, no es solo la clase de ustedes o el aula de ustedes o el grupo de ustedes, sino desde esa mirada institucional, quizás pensarlo o por años paralelos o por ciclos o toda la institución según cuál era la variable que tomaba. Entonces como que lo institucional tiene un alcance mayor que la propia práctica, que son muy buenas propuestas de enseñanza. Eso no lo podemos evaluar nosotros porque realmente estaba explicado que parece como que podía ser un buen ejemplo de una buena práctica educativa, pero no responde a un plan de mejora institucional. Que en eso ustedes tienen el video de esta señora, ¿cómo se llama? Que está con Birz, que habla de 5 aspectos que hay que tener en cuenta para un plan de mejora institucional. Entonces, bueno, cualquier cosa, los que tuvieron mayor dificultad en esta pregunta, remitirse nuevamente a este recurso. Bueno, Clara, no sé. Sí, no, yo quería antes de pasar al contenido temático del encuentro, recibí hoy, y ayer mejor dicho, en dos de los grupos, 2 preguntas sobre la actividad grupal. Y me gustaría poder conversarlo ahora. La primera tiene que ver con, esperen que la anoté, para no cambiar el sentido. Tenemos una duda en relación a qué hacen referencia cuando hablan de elegir 2 actividades propuestas en el texto, actividad 3 obligatoria. ¿Será que se refiere a los objetivos del capítulo 3? No tengo el nombre de quién es el grupo 1, pero no tengo el nombre de quién, por si está acá presente. ¿Alguien está de los que escribieron esta pregunta? Clara, ¿qué es la actividad obligatoria que están resolviendo ahora? Sí. Esa misma pregunta a mí me la había hecho otro equipo, creo que el equipo 2, y yo le desplegué, ahora no lo tengo a mano, pero los 10, 11 ítems de los cuales ellos tenían que elegir. Pero bueno, esta pregunta me la hicieron la semana pasada, en cambio la que le acabo de leer me la preguntaron ayer. Claro, igual fíjense que en el Padlet está claramente las 5 columnas donde ustedes tendrían que poner el recurso que armen. Y sería en función de alguno de esos aspectos institucionales que ustedes puedan armar una propuesta de recolección de datos. Así que, no sé, tendríamos que ver qué. A ver, acá Esther levantó la mano. Hola, profes, ¿cómo están? Sí, ¿qué tal? Yo pertenezco al grupo 8 y ya pegamos las imágenes al Padlet. ¿Ustedes luego me pueden decir si se pueden ver por las dudas? Ah, bueno, después entonces lo miramos. Cuando Profes, estamos disculpen. finalizando la clase, nos quedamos un segundito y te confirmamos, ¿sí? Gracias. Listo, perfecto. Grupo 5 estamos en la misma, recién estábamos cargando las imágenes del Padlet y teníamos la misma duda, si ya estaban cargadas, si ya figuraban. Bueno, para no cortar ahora, si les parece bien, antes de terminar, sí. Inés levantó la mano.
Hola, profesoras, ¿cómo están? Todo Sí, les bien. quería preguntar, porque ¿qué es esto es una cuestión personal y capaz tengo que trabajar en mi ansiedad, ¿no? Em, pero me pasa que yo al ser docente y no estar ocupando un cargo directivo, hay un montón de instancias que tienen que ver con planillas y demás, en las cuales como que me siento insegura respecto del parámetro para establecer esas planillas en sí. Y me pasó en particular con esta actividad con mi grupo que dudé muchísimo de si los indicadores eran pertinentes o si correspondía al formato que yo estaba utilizando y si era algo aplicable en la realidad, porque no quiero hacer algo que no sirva en sí. ¿Hay capaz algunos ejemplos que puedan subir para, digamos, después para que podamos mirar y comparar y ver e ir afinando y mejorando las herramientas que nosotros estamos produciendo para ir viendo qué se ajustaría más para el perfil de lo que capaz la materia requiere de nosotros? Mira, En sí. sí, nosotros desde la materia lo que les pedimos es este desafío, que ustedes puedan empezar a mirar la escuela desde un lugar que ya no es solo el aula, sino que tiene esta visión un poco más amplia. Entonces, las consignas tendrían que ser esto, de pensar o años paralelos o ciclos, viste que tenemos primer ciclo o el ciclo básico y el ciclo superior. Entonces, poder pensar ya desde ese entramado de prácticas pedagógicas, ¿no? Podemos llegar a buscar algunos ejemplos, pero la idea no es porque, a ver, los recursos hay, inclusive hay quienes que si después compartimos lo que propusieron en los parciales, hay una persona que tomó una prueba estandarizada que circula y puede servir, pero no necesariamente a veces es la mejor manera, porque la propuesta es que lo pensemos en función de esa realidad concreta que nosotros tenemos y ver qué datos necesitamos para entender esa escuela y esa comunidad, que es lo particular. Y esa es la diferencia con lo que proponen todos los estudios sobre organizaciones, que están basados en empresas que son mucho más rígidas de lo que es la escuela. Entonces, quizás una prueba o una encuesta que sirvió a una empresa la pueden trasladar automáticamente a otra y posiblemente les dé resultados, pero en las escuelas ya está comprobado que no, que es tanta la diferencia de una comunidad a otra que las buenas prácticas nos pueden servir de ejemplo, pero para repensarlas y ajustarlas a la realidad en la que hay que volverlas a utilizar, no para trasladarla mecánicamente. En el caso de la recolección de datos es lo mismo. Es esto de probar y decir, bueno, ¿qué necesito saber yo de esta comunidad? Y en función de eso defino cuál sería la variable, que muchos lo hicieron en los parciales. Tomaron, por ejemplo, aspectos comunitarios, aspectos comunicacionales, aspectos pedagógicos, aspectos de interrelación entre docentes, que eso fue también muy interesante, que a veces son esas cosas que en lo estandarizado no van a aparecer, pero que para tu escuela son necesarios trabajarlos, porque es donde está la problemática. Y acá lo que queremos es justamente gestionar la mejor escuela. Lo que les propongo, a ver, Miriam, ¿qué te parece? Si están de acuerdo, cuando termine el periodo de presentación, podemos compartir las producciones y entonces ahí van a poder ver distintos instrumentos y tomar De esta referencia. referencia. ¿Te sirve así? Si nos dan Sí, el sí. permiso, ¿no? Yo a lo que me refería no es justamente a copiar, digamos, como que me doy cuenta de esta cuestión de que no se puede estandarizar porque cada escuela es diferente y mismo yo Pero tener la vi, referencia. claro, pero una referencia de capaz el formato, porque si de alguna manera yo contemplo, bueno, capaz este formato sería el que más se ajusta para y me ayuda a tener como una referencia de decir, bueno, acá es donde puedo ir ajustando e ir modificando, porque a veces esta cuestión de la incertidumbre hace que terminamos como cargando más de ansiedad algo que era más fácil de solucionar. Claro. Y nuestra perspectiva de esto de, debe ser más complejo, les terminamos agregando cosas que en realidad no sirven para lo que nosotros tenemos que medir, que es, por ejemplo, no sé, la interrelación entre los docentes. Claro. Y en ese agregar nos perdemos. Entonces, capaz tener como alguna referencia que sea más puntual para que digamos, bueno, nos acotamos así y que sea un modelo en algún sentido, no para usarlo literalmente.
Bueno, sí, pues podemos compartir y podemos, si no, buscar así como esas variables generales y cómo las desglosan, como para que tengan así de referencia, de información. Y ustedes sobre eso después retrabajan y reescriben, porque ya te digo que si no, no te va a ser útil para lo que vos estás pensando. Bueno, muchas Miriam, gracias. quería compartir otra duda también del trabajo en equipo. Una segunda duda que escribieron ayer. Creo que es del equipo 2. Quisiéramos consultarles si la actividad B1, donde deben completar los indicadores de criterios de progreso y evaluación, debemos explicitar los indicadores de progreso tanto para docentes como para estudiantes. No, ahí se están haciendo ustedes más complejos. No, solamente les pedimos que piensen el instrumento. Porque si no es como dice la compañera, lo vamos a seguir complejizando porque ellos piden para las devoluciones, ¿no? Quisiéramos consultarles si en la actividad B1, donde debemos completar los indicadores de criterios de progreso y evaluación de aprendizaje, debemos explicitar los indicadores de progreso para docentes y para estudiantes. No, en este caso sería mirarlo para los estudiantes, ¿no? Que es la mirada hacia ellos, para decir, bueno, pensar qué es lo que están necesitando, si estamos respondiendo o no a lo que ellos pueden estar requiriendo. Profe, esa es una pregunta que hicimos nosotras desde nuestro grupo y surgió la duda porque lo habíamos empezado a hacer, como por ejemplo en indicadores de contexto, relaciones con la comunidad, características de la comunidad y el contexto social, después con indicadores de resultado, tasa de repitencia, de abandono, y indicadores de progreso habíamos expresado el trabajo en equipo, las horas, la frecuencia de las observaciones, y después nos surgió esta pregunta, si es que estábamos encaminadas o que iba como por otro lado. No, está muy bien, porque ustedes están centradas justamente en la enseñanza y en el aprendizaje, que sería nuestro recorte. Si nos abrimos, por ejemplo, a todo lo que es docente, y ahí lo vamos a complejizar y nos podemos llegar a perder. Tenemos que hacer un recorte, y en este caso sería, bueno, estamos pensando en tener elementos para construir una buena escuela. Una buena escuela es la que garantiza aprendizajes para todos, que los puede incluir y que los puedan trasladar a su vida. Bueno, entonces que esos sean los ejes, porque si no nos vamos a abrir un montón. No, me parece que está bien encaminado. Bien encaminado, sí. Sí. Bueno, gracias. No, entonces, Laura y equipo, no les contesto, ya queda por escrito abierta la respuesta en este encuentro. Bueno, sí, vamos a avanzar. Sí, no, que no quede como que no contestamos la consulta, Laura. Claro. No, igual después si ven la No, clase... está bien. Yo lo comparto las respuestas con mi grupo. Sí, y además van a ver este encuentro, así que... Sí, obvio, está más que claro. Perfecto, Laura. Bueno, entonces vamos a ir avanzando y en particular ahora ya estamos desarrollando la unidad número 3, que en esta unidad lo que estamos trabajando es la dirección institucional. Y en este caso en particular queríamos pensar los motivos o las situaciones de cambio institucional y el liderazgo en función de esos cambios. Entonces vamos acá a avanzar, que esto ya es el tema que ustedes tienen para leer esta semana. Acá aparece en el autor que les propusimos para que lean, que es son dos autores, el texto que tenían ustedes para trabajar, que es Contreras Torres y Barbosa Ramírez, que ellos analizan estas situaciones de cambio y que consideran que hay 3 elementos que caracterizan a las situaciones de cambio, que serían estas que colocamos acá.
la velocidad, la magnitud y la naturaleza. La velocidad es esto que hablamos muchas veces, que en estos tiempos justamente los cambios son cada vez más rápidos, son digamos, de menor duración cuando se produce un cambio, y que esto trae toda una situación de mayor incertidumbre, de estar ahí atento a ver cuáles van a ser las nuevas demandas que hay que empezar a recibir y a las que hay que empezar a responder. Entonces estos autores dicen, esto que es una característica del cambio de los cambios que se están produciendo en el siglo XXI, tienen sus consecuencias en los sujetos y en todos los sujetos. En este caso ellos analizan distintas organizaciones. Inclusive ustedes, cuando lean bien el texto, son organizaciones empresariales, que acá lo que les pedimos es que se vuelvan a poner los anteojos de especialistas docentes y que traten de tamizarlo de todo lo que ellos relatan, qué cosas aportan a repensar la escuela, que no todo nos está sirviendo, porque hay cuestiones que tienen que ver con ese mundo empresarial donde el producto son elementos muy concretos, muy tangibles, que no es lo que sucede en la escuela. Entonces muchas veces ellos hablan de alcanzar esas producciones y esa calidad en producciones, pero no es en el mismo sentido que nosotros estamos pensando en esta idea de buena escuela. Sin embargo, cuando analizan estos procesos de cambio, nos tiran estas puntas que sí nos permiten repensar qué sucede en la escuela. Porque ellos dicen, bueno, estos cambios tan rápidos, tan intensos que vamos transitando, producen ansiedad, y esta ansiedad hace que se nos divida las personas. ¿Quién? Ante la ansiedad colaboran y tratan de entender qué es lo que hay que cambiar y apoyan y aportan al cambio, y quienes resisten y se oponen y dicen, no, como lo estamos haciendo, ¿qué problema hay? Y en esto hay que trabajarlo. Entonces acá va a aparecer, bueno, ¿cómo lideramos esa problemática? Y que dice que esta situación de tensión lo que produce es una fatiga. Y vieron que en general en todos los ambientes laborales, cuando uno conversa con las personas trabajando, dicen que sienten un cansancio, que están como con un agotamiento, como eso de decir, bueno, mañana tengo que volver, y que decimos, ¿cómo puede ser que todos nos esté pasando esto? Estando en la escuela y no estando en la escuela, porque el mundo laboral está así complejo. Y además está el tema de la angustia, que esa velocidad del cambio y la magnitud del cambio genera este tipo de sentimiento negativo, porque se piensa y se percibe que es imposible abarcar todo lo que trae ese cambio consigo mismo. Entonces este sentimiento, sumado a la ansiedad, sumado a la fatiga, genera un combo complejo para lo que tiene que ver con la dirección de una escuela, ¿no? Claro, porque el clima que se crea es como de un malestar, que por eso esto es necesario liderarlo, porque ustedes, y inclusive esto está escrito por ustedes mismos, bueno, el clima que se vive en una escuela puede favorecer al aprendizaje o no, o puede resultar una dificultad. Y en esto que decía Clara de la magnitud, estos autores, por ejemplo, lo que resaltan es que esa magnitud, esa cantidad de cambios, no solo es la cantidad, sino la diversidad, y que ustedes lo viven en el propio trabajo del aula, que tienen que estar dando cuenta de los alumnos que no están motivados, los que no pueden prestar atención, los que tienen alguna dificultad de aprendizaje, los que están con otro problema social, como el caso de la ludopatía que se está dando en el secundario. Entonces, bueno, uno dice, yo no soy especialista en todo esto, ¿cómo se hace? Entonces, esta necesidad de poder tener esta información, pero para intentar tender redes, trabajar con otros y poder definir lo que la escuela puede dar respuesta, y hay cosas que la escuela no va a poder responder y las va a tener que delegar. Entonces es esta posibilidad de pensar no una escuela aislada, sino una escuela que trabaja en red y que en esa vinculación con otras instituciones tiene la colaboración de decir, bueno, este problema, que es un problema más social
y de un caso particular lo puedo derivar a otra institución. No es que me despreocupo, pero no lo puedo trabajar específicamente en la escuela. Y ahí viene nuevamente, perdón, el tema de los equipos interdisciplinarios, donde el director, si bien es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la escuela, trabaja o debería trabajar o tendría que estar este concepto de trabajar con el otro, pero desde lugares diferentes. Eso reduciría, en la medida de una buena conformación de equipos de trabajo, reduciría no la velocidad del cambio, todo lo que está a la izquierda no lo va a reducir, pero sí lo que está en la derecha del cuadro, ¿no? Reduciría la ansiedad, la resistencia, la fatiga y todas estas cuestiones que suceden cuando suceden los cambios con las características que estamos diciendo. Por eso no es solo un buen término, no es un concepto que queda bien el trabajo en equipo y el trabajo en equipo interdisciplinario, sino que es un concepto necesario. Siempre lo fue, pero en los tiempos actuales es ineludible. No podemos trabajar de otra manera bien, con una buena escuela, si no es de esta forma. Claro. Y la última característica, que es por su naturaleza, que esto sería ya la valoración o el impacto que tienen los distintos sujetos. Y va a haber quien lo vive como positivo, lo que se propone o lo que se está transitando como cambio, y quien lo vive como negativo, que en ese caso también hay que pensar estrategias de cómo comunicar estos procesos de cambio, cómo convocar a estas personas que están en esta situación quizás más de resistencia, y entonces de no valorar la nueva propuesta o la modificación en las propuestas que se tiene. Y, sí, no, además pensar que no siempre el cambio es positivo. Cuando hablamos de un cambio positivo hablamos de mejora, pero no de cambio. El cambio por sí mismo puede ser positivo, negativo o neutro. Hablamos de mejora cuando hay un cambio positivo, y hablamos de innovación cuando ese cambio tiene un trasfondo no solo tecnológico, generalmente la innovación está muy vinculada a lo tecnológico, pero es cuando se genera y se trabaja con un procedimiento nuevo, diferente. Hago esta marcación entre estos tres conceptos que se suelen usar por igual, pero cada uno tiene su definición. Sí, y como digamos, situaciones de transformación educativa, como a veces tuvimos que transcurrir, son esos cambios muy profundos que inciden en todo el sistema, porque todo esto digamos, incide o se considera desde todos los lugares. Entonces, esa visión sistémica hace que, aunque se produzca en un espacio, incide en todos los demás. Entonces, cuando ya se producen estas innovaciones que son mucho más abarcativas, ya estamos hablando de transformaciones, y que en esto es necesario tener acuerdos para que realmente logre buenos resultados. Estaba pensando en lo que decía Clara, que no necesariamente todos los cambios son buenos. Esto es lo que requiere el monitoreo de esos procesos. Son procesos que se van a dar a lo largo de un tiempo, que a veces ese tiempo no es tanto, pero sin embargo tenemos un tiempo en el que es necesario esta evaluación y esta retroalimentación para poder ir haciendo los ajustes y que nos vayamos acercando a ese ideal de buena escuela. La otra vez hablábamos que en general en educación nos manejamos con esos horizontes que son ideales y que uno trata de acercarse, pero justamente es esto de confirmar que nos estamos acercando y no nos estamos alejando. Es como un trabajo complejo. Esperen que estoy bajando acá para poder cambiar acá. Bueno, acá ustedes tienen como actividad para esta semana el pensar esto, en función de estos cambios, cómo podemos hacer para liderar. En el caso de que uno de ustedes, digamos que el docente desafíe desempeñar el rol directivo, de vicedirector o de regente o de coordinador de un área que tiene una cantidad de sujetos a cargo, que tiene que hacer propuestas
y que tiene que incentivar a que surjan también propuestas, porque este es el desafío, no solo pensar que el director es el que tiene que proponer, que ya no es esta la visión, sino decir, bueno, ¿quiénes tienen las mejores propuestas y cómo hacemos para capitalizarlo para toda la institución? Entonces, esta sería la idea de liderar los cambios. Y en esto es un poco como habíamos hablado en el encuentro anterior de la imagen del director, que tiene que dar un rumbo, tiene que tener un horizonte y tiene que conocer hacia dónde coordinar plantear este cambio. Estos autores los que sostienen es que si se puede planificar este cambio sería lo ideal, que muchas veces esta planificación es bastante espontánea, es bastante informal. Hay siempre que se transita proceso de cambio, hay alguna base, hay algunas. Cuanto más formal lo podamos hacer, bueno, vamos a poderla tener elementos como para poderlas repensar, pero no necesariamente. Lo ideal es que se lo pueda planificar. A veces se puede y a veces no. Otra de las cuestiones es demostrar a toda la comunidad la importancia de este cambio, la necesidad de transitarlo, porque si no es algo que se lo valore, y bueno, como decíamos antes, lo que va a crear es resistencias y no adhesiones, entonces no vamos a poder avanzar. Después, esta necesidad de evaluar y prever en lo posible si hay resistencias que a veces uno conoce en su comunidad, quizás personas que por su característica tienen un estilo muy fuerte o muy impuesto de trabajo, o en la comunidad algún grupo, algún sector social que ante una propuesta institucional podemos llegar a pensar que pueden resistirla, entonces hay que hacer este trabajo previo y prepararlos para que lo reciban de la mejor manera. Y estos cambios se tienen que poder comunicar, que esto es como, digamos, un perfil que hay que buscar, quién pueda comunicarlo, de qué manera, en qué momento, porque no es decir, bueno, mañana todo el mundo va a cambiar y se hace esto de otra manera. Eso en general lo que produce es resistencias y oposición. Mi experiencia como directora de un área de la universidad me enseñó a que casi lo más importante o que hace a un buen cambio es la comunicación. Esto que decía Miriam, saber cuándo comunicarlo, cómo, en qué momento. La comunicación es básica. Podemos tener un planteo de proyecto novedoso, necesario, evaluando las resistencias, haciendo los primeros 3 puntos, pero mal comunicado muchas veces puede llevar al fracaso. Uh-huh. Así que si bien está último el tema de la comunicación, es tan importante como los anteriores. Claro. Bueno, y entonces, como para ir cerrando este aspecto, quien lidere estos procesos de cambio en realidad tiene que ser un facilitador del cambio, es decir, aquel que esté dispuesto a poder dar cuenta de este cambio, a poder cargarlo de significatividad, a poder estarlo pensando desde los distintos lugares, ¿no? Por eso dice que está basado en relaciones e interrelaciones. Y también a veces estos cambios, esto que les decía, potenciarlo quizás con la red, con otras instituciones, que para que realmente lo podamos concretar, la escuela sola en sí no puede, sino que tiene que trabajar en combinación. Hay algunos que plantearon algunos ejemplos de propuestas didácticas que hacen una interrelación. Hay una persona que contó que trabajó en combinación con la universidad, por ejemplo, para poder concretar el proyecto de enseñanza que tenía, que era en relación a la biología. Entonces, creo que era de Mar del Plata porque trabajaron con todo lo oceánico. Y bueno, para abordar estos conocimientos y todo, no lo hizo él recortado desde su materia, sino que lo complementó con el trabajo de la universidad. Y bueno, son estas maneras de tender puentes entre la propuesta institucional y las otras instituciones. Y para poder ir avanzando, lo que les vamos a presentar acá es el modelo del esquema que ustedes tienen. Ustedes lo tienen con otro diseño que nosotros no lo pudimos trasladar acá
por eso cambia visualmente. Pero ustedes tienen como actividad de esta semana, abierta esta semana, tienen 2 semanas para hacerla, el poder identificar qué tipo de liderazgo es el que nos puede dar mayor idea a construir una buena escuela. Estos autores hacen esta contraposición entre estos 2 liderazgos, el transaccional y el transformacional. Ellos lo piensan, les vuelvo a repetir, al mundo empresarial. La propuesta de la actividad es que ustedes lo piensen al mundo educativo y que desde ahí propongan ustedes una característica, ya sea de uno o de otro, y que después den un ejemplo de cómo se vería en la escuela. Esa es la actividad que estamos transitando hoy. El transaccional es el estilo de liderazgo que se está tratando de superar, que es de esa escuela centrada, digamos, esa escuela piramidal, donde en la punta de la pirámide estaba la función del director y que era quien tenía que controlar y dirigir todos los procesos que se daban en la institución. Sabemos que eso ya no sucede, que no se da de esa manera y no es lo más conveniente, porque como decíamos antes, hay saberes en la institución que muchas veces pueden liderar estos procesos de cambio desde otros sujetos que no es el director, y esto hay que potenciarlo. Por eso se vuelcan más al liderazgo transformacional. No sé si ustedes pudieron leer este cuadro, si lo habían visto en el texto, si quieren aportar algo o si tienen alguna pregunta en relación también a la actividad que tienen que resolver. Se nos juntó un poco todo, Clara, porque fue el parcial, la actividad obligatoria, esta otra actividad. Sí, acá ellos además están con otras materias, es como complejo. Lo único que esta unidad 13 es, no digo que las otras no, pero es muy interesante. Yo le comentaba a Miriam que hay un cuadro en la última página, creo, o en la anterior, con los motivos por los cuales puede haber o se pueden generar problemas o poner resistencia. ¿Cuáles son los posibles motivos de resistencia? Y este cuadro, léanlo luego, no es muy extenso, media carilla creo que ocupa. Resistencias pedagógicas, resistencias tecnológicas, resistencias ideológicas. Es decir, es muy interesante porque no es la resistencia por la resistencia en sí, sino ya yendo a un nivel más profundo de análisis del tipo de resistencia. Después habla el tema del liderazgo, las características del líder. Es una unidad, y además es una unidad muy corta. No tiene una extensión en páginas muy largas. Así que denle la dimensión que tienen y van a salir beneficiados. No sé si alguien, como decía Miriam, quería aportar algo de esta actividad del foro o algún otro comentario, ya porque estamos ya llegando a la síntesis. Sí. ¿Quieren aportar algo? Bueno, y para ir cerrando entonces el encuentro de hoy, algunas ideas que sirvan como ejes, ¿no? Que el campo organizacional, esperen que lo voy a leer de acá. Yo lo leo, Miriam, si querés. Ah, bueno, porque a mí me queda más oscuro. El campo organizacional se produce en ambientes poco estables y son pocas veces predecibles. Justamente vivimos en una sociedad, como ya venimos hablando hoy y otros encuentros previos, dinámicas, impredecibles, cambiantes, líquidas. Todo eso hace que el cambio se produzca en este tipo de ambientes, ¿no? Los cambios predecibles deben ser planificados y comunicados. Lo que tiene que ver con lo que hay que predecir dentro de este mundo impredecible, ¿no? Hay que planificar, como decíamos antes, y comunicar, la importancia de la comunicación. Y el tercer concepto es el del líder, ¿no? Que asume un proceso de cambio que tiene que abandonar la pretensión de controlar, de establecer metas rígidas, planificadas, en el sentido de una planificación rígida. Planificar hay que planificar, pero no desde un lugar de control y de rigidez. Y la otra característica que asume el líder cuando establece el cambio, considerar a la organización como algo complejo
y una organización integral, ¿no? Donde hay que establecer, entre otras cuestiones, relaciones de confianza, porque si hay que trabajar con el otro, porque no se puede trabajar ya solo, hay que trabajar con el otro potenciando los saberes de todos, hay que trabajar desde la confianza, porque no se puede trabajar con el otro si no hay confianza. Es decir, son conceptos e ideas que tienen que ver una con la otra desde la lógica, ¿no? Del significado. Sí, yo quería decirles que se detengan cuando puedan analizar un poco la imagen que pusimos en esta diapositiva, que no fue por casualidad, porque fíjense que acá aparentemente podríamos pensar que esta persona en rojo sería el director, el líder, que tiene, digamos, la cabeza visible de la escuela como líder, pero en realidad hay otros grupos y hay otros trabajos donde él no está participando. Entonces era esto que dice Clara, si no hay confianza y él no está en estos grupos, entonces que las cosas no pueden suceder, que sería lo de gestionar una escuela. O lo que va a suceder no va a estar bueno porque el director no está. Entonces estas son todas estas cuestiones de lo complejo que es la gestión escolar, ¿no? Y sí, en temas de cambio y de cambios que son complejos y llevan tiempo de asumir. No tiene mucho que ver, pero lo relaciono con el examen parcial que ustedes tuvieron el sábado. Nosotras como en el rol docente no estuvimos ni Miriam ni yo. Estuvieron cada uno de ustedes con ustedes y sus libros, sus apuntes, sus videos, e hicieron producciones. Y hubo un ambiente de confianza, porque nosotros confiábamos en que ustedes, sin que estuviésemos nosotros controlando, como históricamente era el proceso de evaluación, donde el rol del docente, entre otros, era el de un control. Bueno, esto ha cambiado. Y así como cambia en las escuelas, en las organizaciones, cambia en este proceso de evaluación. Lo traía a colación porque donde la confianza atraviesa todo, ¿no? Lo que hacemos. Sí, esta idea de la necesidad de estar vigilando, ¿no? Claro. Todo el tiempo, cuando en realidad se puede hacer un trabajo perfecto y esta posibilidad que contaba Laura de decir, bueno, yo me organizo en mi tiempo, le dedico un tiempo ahora, después corto, después lo vuelvo a rever y está bueno también, ¿no? Porque en definitiva es la mejor manera de apropiarlo uno. Bueno, ya acá estamos llegando al final. Tenemos que nos vamos a encontrar sobre fin de mes ya, el 28 de mayo. A esta altura ya van a tener la devolución formal de los parciales y vamos a estar iniciando el trabajo práctico integrador que tiene carácter de segundo parcial. Que es grupal. Es grupal, que ya por eso estamos transitando esta experiencia de trabajo grupal. En estos mismos grupos que ustedes están, lo van a ir resolviendo y para mediados de junio se hace ya la devolución de esa producción como para saber más o menos cómo van cerrando, porque la última semana de junio tenemos que definir cómo resultó la cursada. Así que ya estamos prácticamente más de la mitad, Clara, del trayecto. Así es, así es. El resultado del parcial lo van a tener como mucho hacia fin de semana, como mucho, porque ya está muy avanzada la corrección. Bueno, si les parece, nos despedimos. Había quienes querían que consultemos, veamos algo en los grupos, pero si les parece, Miriam, cortamos la grabación. Eso, dejamos de grabar, ¿no? Dejamos de grabar, nos despedimos de aquellos que no tengan interés en verificar nada y continuamos respondiendo a esos dos grupos o equipos que nos preguntaron. Bueno, nos vemos en la semana, en el aula. Sí, gracias a los que pudieron estar. Buenas noches. Buenas noches.